uno como emprendedor tiene que seguir capacitándose siempre. Ya el que se monta en este patín nunca puede creer que ya llegó al límite y que ya terminé, ya no estudio más. En ese momento ya quedó obsoleto y se desecha. En este momento probablemente yo voy a llevar más capacitaciones de cosas que no sé y vamos a sacar cursos y ahí está el negocio pues moviéndose siempre. Yo siempre le digo a las personas, el tema de emprender va a hacer que usted se acomode más rápido, pero con su salario usted lo puede hacer. Va a durar un poco más de tiempo, dependiendo de la situación que tenga, pues va a durar un poco más de años, pero se logra y lo que hay que tener es mucha disciplina. Lo veo como tal vez como cuando usted va al gimnasio, cuando va al nutricionista. El del gimnasio le hace su plan. Ya es muy fácil saber qué tengo que comer, qué tengo que entrenar, cómo tengo que usar mi dinero, pero cumplirlo, la disciplina, es lo que realmente cuesta un poco, ¿verdad? Sí. En este camino de emprendedor, algunas veces también es solitario, porque de pronto no tenía muchos amigos, pero como uno ya cambió la mentalidad, ya no empata en muchas cosas, pues ya no tiene tantos amigos y los que quedan ya, cuando uno quiere hablar de lo que le gusta, ya nadie hace clic con eso. Mira qué raro, ya Mario ya no sale, pero es porque uno está creando cosas y algunas veces las personas no entienden eso. Pues el círculo es muy importante. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos están viendo y escuchando. Hoy tenemos el gusto de compartir con Mario, que tiene su propio negocio, pues emprendimiento, lo que vendría siendo de parrilla, de asados y demás. Y aparte de esto tiene una marca personal. Entonces vamos a dejar que nos cuente un poquito hoy de lo que ha creado básicamente en los últimos años. Y más bien un gusto tenerlo por acá, Mario. No, muchísimas gracias, Gabriel, Derek, por la invitación. La verdad, muy emocionado. Ahorita que me comentaban el proyecto que traen, muy interesante. Entonces, la verdad, todo un placer estar con ustedes. Para tal vez como iniciar y contarles tal vez como a qué te dedicas, ¿cómo podrías definir el negocio que tienes actualmente? Bueno, nosotros actualmente somos una escuela de parrilla. Algunas veces nos escriben solicitando parrilladas, ¿verdad? Nosotros vamos un poco más allá. Nosotros no tenemos el servicio de catering. Eso se lo damos a los alumnos. Entonces, por medio de la escuela, capacitamos personas que tienen negocios o van a crear negocios. Entonces, todo ese negocio se lo damos a los alumnos y nosotros nos encargamos de capacitar. Somos 100% escuela de barbecue y asados. Nosotros creemos que usted es un invitado que se adapta muchísimo como a nuestra temática o enfoque, ¿verdad? Porque además de ser de emprendimiento y negocios, que hemos visto que el suyo se ve genial, tanto a nivel digital como a nivel de producto, se ve todo delicioso. Muchas gracias. Nos hemos ido dando cuenta de la importancia de la marca personal. Entonces, yo quería como iniciar preguntándole, además de, bueno, quisiera que nos cuente un poco de lo que fue la trayectoria de iniciar su emprendimiento. Usted nos comentaba que no fue su primer emprendimiento, que hubo mucho prueba y error. ¿En qué momento también usted decide, bueno, voy a empezar mi propia marca personal? Y es vacilón porque mi marca personal no tiene que ver nada con parrilla, que eso les voy a hablar en un poquito más adelante, pero bueno, como bien dice, ahorita la escuela Brujo Parrillero pues ya tiene mucho nombre en el país y es un negocio que se conoce mucho y pues uno no siempre inicia así, es lo que yo siempre le digo a las personas, ¿verdad? Porque ahora ya el negocio es muy conocido, pero siempre hubo un antes y los inicios no son fáciles. Antes de iniciar con la escuela, de hecho todo inicia porque pues yo tenía una deuda hipotecaria muy fuerte, ¿verdad? Entonces pues eso me tenía muy restringido en lo que era mi vida. Entonces yo dije, no, yo tengo que empezar a ver qué hago, no me puedo quedar con solo lo que estoy. Ahí en ese momento es donde empiezo a leer libros. Es un libro súper quemado con el que yo empecé, pero el famoso Padre Rico, Padre Pobre, todo el mundo lo ha leído, pero realmente es un libro que fue mi primer libro y realmente impacta. Entonces, claro. Pues ese libro me abrió la mente a que yo no tenía por qué tener esa realidad y podía hacer otras cosas. Entonces ahí es donde empieza el camino. Primero fue una tienda en Amazon. Yo logré tener una tienda en Amazon, entonces nosotros, yo lo hacía con un amigo, se llama Eliezer, es un amigo que aprecio mucho. Él y yo buscábamos productos baratos en Walmart, en Target de Estados Unidos, los mandábamos a Amazon y ahí los vendíamos. Era un negocio pues bonito. Todo desde acá, digamos. Todo desde Costa Rica, sí. Entonces empezamos a hacerlo, pero... ¿Y eso fue como porque lo habías visto en algún lugar o...? Sí, ahí empezamos a investigar el negocio. Es un negocio bastante complicado, entonces
pues generamos un poco, pero no era realmente lo que estábamos buscando porque eso nos quitaba mucho tiempo. Entonces, ok, ese negocio quedó ahí, fue el primer error, ¿verdad? Entonces, ese fue el primero. El segundo fue cuando nosotros decidimos hacer ya algo más aquí a nivel nacional, entonces decíamos, bueno, ¿qué podemos venderle a empresas? Estábamos tal vez tirando muy alto, nosotros decíamos, ¿qué le podemos vender a empresas? No a personas individuales, sino a empresas que todos necesiten. Entonces decíamos, bueno, podemos vender ya sea material de oficina o productos de limpieza. Entonces nos fuimos por productos de limpieza, empezamos a ofrecerlos, pero en ese momento nos dimos cuenta que como nosotros éramos intermediarios, no teníamos precios competitivos. Entonces, bueno, ese fue el segundo error. Después de eso fue cuando viene la pandemia. Bueno, de hecho, un poquito antes de pandemia, yo así, por ya entrando a lo que es el tema de la escuela de barbecue, yo había llevado unos cursos en la Asociación Nacional de Chef de Costa Rica. Entonces ahí es donde empiezo con el tema de parrilla. En ese momento yo realmente lo hice solo como era algo que a mí siempre me había llamado la atención, cocinar en parrilla, pero cero profesional, ¿verdad? Lo que básicamente hacemos todos, encender eso y poner la carne sin ningún conocimiento. Sí, básicamente. Y no tenías tal vez una idea de monetizarlo. Exacto. Pronto. Sí. A mí me gustaban mucho las costillas y yo decía, yo tengo que aprender algún día a hacer una costilla de verdad, esa que se le sale el huesito y todo eso, ¿verdad? Entonces llevé ese curso. En ese momento todavía no había pandemia, ya ahora sí se viene la pandemia. Y es donde nos encierran a todos y se da mucho el tema de que las personas empezaban a pedir mucho expresa, ya tanto a todo lo que ya estaba o a personas que empezaron a cocinar, o por lo menos eso en Escazú se dio mucho, que por allá alguien vendía pollos, que por allá... Entonces yo dije, mira, yo voy a empezar a vender parrilladas, a ver qué pasa. Entonces así empezamos, yo con mi pareja, ¿verdad, Rebe? Ella y yo empezamos a vender hamburguesas y cuando nos dimos cuenta estábamos vendiendo 200 hamburguesas en Escazú, era una locura. Entonces fue cuando empezamos a ver, pucha, esto sí puede ser un negocio real, no era así como, vamos a ganarnos algo para este fin de semana. Empezó a crecer y claro, el trabajo así también empezó a crecer y nosotros empezamos a comprar ya más equipos, porque yo empecé con una parrilla nada más. Ahí es donde yo siempre le digo a las personas que me dicen mucho ahora que para tener un negocio hay que invertir mucho. En algunos negocios sí, pero por ejemplo en el caso mío mi inversión inicial fue una parrilla. Esa parrilla me permitió generar para conseguir ahora el ahumador, después para tener otro ahumador y a hoy que ya tengo más de 20 equipos, ¿verdad? En la escuela y todo el asunto. Nada salió de mi plata, salió de lo que generaba el negocio y así se fue reinvirtiendo. Sí, fue una reinversión. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese momento empezamos a vender todo lo que era comida y todo eso. Ya la pandemia como que ya nos empezaron a sacar más, que ya las medidas de restricción ya no eran tan grandes, entonces ya la gente podía salir más. El negocio de la venta de comidas bajó, pero entonces ahí fue donde a mí se me ocurrió que podía dar cursos, ¿verdad? Entonces ahí fue donde empezamos a planificar como un primer curso básico. El primer curso lo di con mis amigos, así gratis, ¿verdad? Les dimos un curso a ellos. Eso nos funcionó para tomar fotos y subirlas a redes y hacer publicaciones y publicidad con base a eso, y así fue como empezó la escuela. Empezó en mi casa, ¿verdad? Ahí en el patio de mi casa era donde dábamos los cursos. ¿De dónde nace como la idea? Porque dices que fue como que se te ocurrió la parte de iniciar los cursos o como vender cursos. Uh-huh. ¿Fue que ya lo había visto tal vez como en algún lugar o demás? ¿O fue como que las personas que habían probado la parrilla en algún momento o lo que fuera le habían dicho como usted debería de hacer un curso de esto, vender esto? De hecho, las dos, porque en ese proceso de pandemia donde estamos vendiendo comida, pues el tema me gusta mucho y yo veo que si yo sigo capacitándome, pues puedo tener más conocimiento, vender más cosas, entonces empiezo a capacitarme con personas de aquí. De hecho, tuve un mentor muy bueno que se llamaba Rodrigo Morales, él ya falleció, pero era uno de los mejores parrilleros de Costa Rica y tenía una personalidad era muy carismático. Entonces él me enseñó mucho tanto del tema propiamente de parrilla y ya después en lo administrativo de los cursos. Era una persona realmente increíble. Entonces esa fue una parte, yo vi que yo podía hacer eso y también mis amigos decían, qué bueno que está esto, qué buenas las costillas, enséñenos. Entonces yo dije, voy a hacerles un curso a ellos y de pronto tal vez ya lo empiezo a hacer. Lo halagaban. Sí, eso fue a finales
de 2020, como octubre, por ahí, que empezamos a dar ese primer cursito y hasta la fecha no hemos parado de dar cursos en todos los meses, 2021, 22, 23, 24 y ahora 25. De hecho, ahorita 2025, este es el primer mes que paramos de dar cursos, ahorita en marzo, porque como nació el bebé dijimos, no, démonos un descanso, démonos ese mes porque ya viene el bebé, pero no hemos parado de dar cursos y en este momento ya llevamos aproximadamente 2.200 alumnos en la escuela. Uf, qué bueno. Voy a hacer un paréntesis aquí para felicitar al hombre que acaba de ser papá. Muchas gracias. Muchas felicidades. Me interesa mucho el tema, digamos, si yo quisiera hacer cursos de parrilladas, ¿qué necesito? Porque entiendo que usted llevó un curso como de parrilla, pero eso usted lo llevó más a nivel personal. Pero para yo empezar a dar cursos, ¿hay otro tipo de capacitación? ¿Se necesita alguna licencia? ¿O cualquiera que sea bueno puede dar un curso? Realmente aquí en Costa Rica no es como que se necesite una licencia, pero sí siento que hay que capacitarse mucho, porque yo en todo este proceso, primeramente me capacité aquí en Costa Rica en todo lo que pude, hasta que ya, digamos que ya había llevado todo, entonces fui a México. Tenemos un curso de México a la parrilla. Después, fuimos a Perú, fuimos a Europa. También llevé un curso de parrilla argentina con un señor que se llama Carlos López. Él es como decir el Messi de las parrillas en Argentina. Entonces fuimos a la escuela de parrilleros de Argentina en Buenos Aires. Entonces hemos andado capacitándonos en todo lado para traer aquí conocimiento que tal vez no está. Tal vez actualizar un poco de lo que siempre se hace y traer nuevas cosas y hacer nuevos cursos. En este momento ya tenemos 10 cursos que somos los que damos. Siempre el primero de fundamentos, tenemos uno asiático, uno de pizzas, de hamburguesas, el mexicano. Bueno, son 10 cursos que ya tenemos en la lista de la escuela. ¿Y a dónde están ahorita? Tienen como un espacio físico, porque usted nos dijo que empezaron en su casa, y en qué momento se movieron a un espacio dedicado para eso. En 2023 fue donde ya, igual en Escazú, tenemos un local bastante grande, buen parqueo, entonces ya es propiamente donde se dan los cursos, ¿verdad? Inicialmente fue en la casa, y eso fue un vacilón, porque gracias a Dios yo en la casa tenía pues un patio tampoco tan grande, pero se daba. Entonces, conforme empezamos a dar cursos, primero nosotros dijimos, bueno, hagamos un curso con 8 personas. Entonces teníamos una terracita pequeña y ahí estaban las 8. Después dijimos, no, podemos meter 10, 12. Después, fue aumentando. Fue aumentando. Después la terraza la hicimos en forma L. Primero era como solo una línea así, pues era la línea y otra línea para acá. Hasta que llegamos a 16 personas en la casa. Eran como líneas de producción. Sí, agregando. Exactamente. Entonces aquí vamos a poner otra estación más con su mesa, su parrilla, su ahumador. Hasta que ya dijimos, no, aquí ya no podemos meter más gente. Y yo siempre dejaba gente por fuera, porque al final tenía los cursos llenos y más gente diciéndome, pero ¿y ahora hasta cuándo? Y yo a veces tenía que decirles, no, ahora hasta dentro de 2 meses, porque ahorita estamos abril lleno, mayo lleno, ahora hasta julio, por decir algo. Entonces fue cuando ya decimos, no, tenemos que pasarnos a este local donde ya podemos meter un poco más de personas y sí estamos más cómodos, ¿verdad? Porque tampoco me gusta hacer cursos de muchas personas, porque veo que se puede desordenar mucho y ya la experiencia, el aprendizaje no es el mismo. Siempre nos ha gustado mucho como tener esa parte de que cuando estamos enseñando es un trato muy personalizado con todas las personas, todos se van felices, todos se sienten como en su casa. Llega un punto donde ya hay tanta gente donde eso no puede ser así. Entonces, lo máximo 22 personas. Eso es lo que hacemos los cursos. Tiene mucho sentido al final que pues entre más personas, más hay gente hablando, hay distracciones de por medio. Entonces, si fuera, bueno, ya tenemos uno de las claves que viene siendo la parte de la atención y como al detalle en cuanto a la individualización de cada uno de los clientes que vienen o lo de los aprendices, por decirlo así. Pero, ¿qué es lo que distingue al negocio como tal al final? De que, como dices, tenemos filas de proyecciones de hasta 2 o 3 meses de espera o listas de espera de hasta 2 o 3 meses. ¿O qué es lo que has notado que es lo que ha como caracterizado tal vez a la escuela o a los cursos y demás?
para que la gente siga volviendo o siga como más bien mandando a otras personas, refiriéndolos y demás. De hecho, eso es súper importante. El boca a boca con nosotros es muy bueno porque realmente tenemos muy buenas recomendaciones de la escuela. Creo que va mucho en el trato, en el carisma que hay con los clientes. Ellos es que realmente cuando vienen al primer curso salen súper felices. Muchos me terminan abrazando y como son 10 cursos, me dicen, no, ¿cuándo es el siguiente? Y el siguiente. Ya tengo alumnos que ya se graduaron, donde ya llevaron los 10 cursos, entonces ya tienen el certificado de parrillero máster, ¿verdad? Entonces, creo que eso ha sido una muy buena diferenciación, ese trato personalizado y el trato después del curso, porque ya después del curso muchas personas son emprendedores, de ahí han salido muchos emprendedores en esto y pues requieren algún tipo de asesoría, algún tipo de acompañamiento y pues siempre estamos disponibles para ayudarles. Entonces, esa experiencia después del curso, mira, tengo esta duda, no me quedó claro esto, siempre está la atención. Entonces, eso es algo muy importante para los clientes. Qué vacilón que usted teniendo un boca a boca tan fuerte, también haya, digamos, y estar en ese punto de, no, tengo filas, gente que está teniendo que esperar 2 meses para recibir mis cursos, y aún así decir, bueno, abramos unas redes sociales, ¿verdad? Del negocio. ¿En qué momento sale este balance, ¿verdad? O nivel entre, ok, ya nos organizamos, podemos recibir más gente, abramos unas redes, y qué desafíos llevó a abrir unas redes, ¿verdad? Porque del boca a boca y manejar a la gente en persona, atender chats, a dedicarse a hacer contenido y comunicar, ¿verdad? Es otro tema completamente aparte y muchos emprendedores, si no es que la mayoría, tienen que pasar por ahí. Sí, bueno, tal vez es que algo no les comenté al inicio. Bueno, las redes de Brujo Parrillero están desde un inicio, pero lo que pasó es que al puro principio de Brujo Parrillero tampoco fue un negocio exitoso, porque como estaba empezando esto de pandemia y todo el asunto, yo lo que puse fue, de hecho empezó un poquito antes me parece, yo lo que puse fue que se daban servicios de parrilladas, eso era lo que yo iba a hacer como parrillero para eventos. Y yo me hice, entonces yo me hice, brujo parrillero, brujo porque los de Escazú nos dicen brujo, no fue así como que algo de intervención divina ni nada de eso, fue brujo de Escazú, brujo parrillero. Entonces ahí decía el servicio, voy a hacer parrillero para eventos. Entonces empecé a subir fotos de las cosas que yo cocinaba, pero resulta que no me contrató nadie. O sea, no pegué ni uno solo. Entonces, tampoco el inicio fue así como que tan bonito. Sí. Después fue cuando dijimos, no, vamos más bien ahora a vender comida express. Y fue donde empezó a crecer. Pero las redes sociales del Brujo están desde un inicio. Y han ido pues, evolucionando en la descripción del servicio que se da. Y bueno, usted lleva su trayectoria como emprendedor. Ha tenido varios negocios, ¿verdad? Varios intentos. Y la particularidad que tiene Brujo Parrillero es que lo ha tenido que reinventar varias veces. Y en un corto tiempo, ¿verdad? Porque usted nos comenta que son 5 años. Surgió en la pandemia. Desde la pandemia aquí ha sido un brinco. Sí. Y que usted haya pasado como por lo de vender hamburguesas, ¿verdad? Y el servicio como de delivery. La academia, esto que nos acaba de comentar, ¿verdad? Todo lo ha comunicado a través de las redes sociales. ¿Usted cree que es como lo que lo ha hilado todo? Sí, definitivamente sí, porque, por ejemplo, cuando empezamos con los cursos, la forma de atraer clientes en ese momento donde no nos conocía nadie más que las personas de Escazú, porque vendíamos comida, en ese momento no nos conocía nadie, entonces la forma fue empezar a pagar publicidad, ¿verdad? Entonces, cuando nos dimos cuenta, ya habían personas que venían, bueno, de aquí de San José, Heredia, ya empezamos a tener gente de Limón, de Guanacaste. Fuera del GAM. Sí. Cuando yo iba donde Rodrigo, que era uno de mis mentores en este tema, yo me acuerdo una vez que yo estuve en un curso con él donde estaba con unas personas que me estaban contando que ellos estaban en un hotel porque venían, no me acuerdo si era de Limón o Guanacaste, pero ellos estaban en un hotel cerca para poder llegar al curso a la hora que era. Entonces ellos se habían venido unos días antes, estuvieron en un hotel y yo decía, ¿qué carga esto? Y cuando me di cuenta me estaba pasando a mí. Ya habían personas que me decían, no, es que estoy hospedado aquí en Escazú, o no, ya estoy en San José, ya llegué para mañana estar a las 8:30 en el curso. Entonces eso fue algo muy interesante, que ya la gente hasta se empezó a conocer en todo el país
y ya como tal vez eran de tan largo, pues no podían llegar a las 8:30 que me inicia el curso, entonces se venían un día antes y ya estaba en un hotel aquí en San José. Entonces eso fue algo interesante, ¿verdad? Pues, al final debe ser toda una experiencia como ir, quedarse en un lugar, tener el curso, porque me imagino que el curso es de todo el día. Es todo el día. Uh-huh. Y digamos, en el curso como tal, ¿cuáles son como las secciones o cómo está dividido el curso para una persona que quiere, digamos, yo que quiero ir a recibir un curso? Uh-huh. Desde cero. Desde cero, sí. Uh-huh. Sin saber nada, porque yo la verdad es que llegan a preguntarme en un restaurante qué término lo quiero y digo cocinado, básicamente, ¿verdad? Porque no tengo la menor idea. Pero ¿cuál sería como los primeros pasos para alguien que quisiera como iniciar a los cursos en sí? Sí, bueno, nosotros tenemos un curso que se llama Fundamentos de Barbecue y Parrilla. Ese es un curso muy bonito porque vamos totalmente desde cero y lo más importante es que ahí se aprende cómo dejar los cortes en ese punto exacto, en ese punto que a uno le gusta y que siempre le quede igual, porque de hecho a mí me pasaba cuando no tenía conocimiento que de pronto un día llegué y hice un corte y me quedó riquísimo y quise replicarlo y nunca más pude volver a hacerlo igual hasta que ya aprendí cómo es, qué era lo que estaba pasando internamente. Entonces tenemos ese curso que es totalmente desde cero, pero si bien es cierto, es de cero, aprendemos técnicas muy buenas, entonces salen con un conocimiento muy bueno. Y ya después están los demás cursos que son temas más específicos. El mexicano es un boom. Nosotros les contamos toda la experiencia que tuvimos en México. Nosotros nos fuimos a meter era como una tribu de los mayas nosotros llegamos a Cancún, pero teníamos que meternos muy adentro. Duramos como un día llegando a donde estaban. Ajá. Y fue muy bonito. Ahí aprendemos a hacer una comida que se llama cochinita pibil, que es una tradición en ese lugar. Entonces nosotros, pues, lo que aprendimos ahí, más en otros lugares, hicimos el curso mexicano y es un éxito. Aquí en Costa Rica no hay un curso como ese, porque nosotros pasamos toda esa gastronomía que originalmente no se hace en parrilla, la pasamos a cocinarlas en parrillas y ahumadores. Entonces, pues, le damos tal vez un saborcito extra y es una experiencia diferente. Sí, además lo que usted nos comentaba ahora, ¿verdad? La constante capacitación, ¿verdad? De que tal vez usted no se queda solo como con lo tradicional, sino que al final un diferenciador para su negocio es que ustedes tienen cosas nuevas cada vez, ¿verdad? Sí. Cada vez más cursos. Me imagino que no hicieron los 10 cursos de una vez, ¿verdad? O sea, fueron expandiendo. Ahí van y no van a ser los únicos porque... uno como emprendedor tiene que seguir capacitándose siempre. Ya el que se monta en este patín nunca puede creer que ya llegó al límite y que ya terminé, ya no estudio más. En ese momento ya quedó obsoleto y se desecha. Y hace todo lo que sé. Así es, ¿verdad? Entonces uno pues sí tiene que seguir capacitándose, van a venir más cursos. En este momento probablemente yo voy a llevar más capacitaciones de cosas que no sé y vamos a sacar cursos y ahí está el negocio pues moviéndose siempre. Vieras que nosotros tenemos siempre conversamos como fuera de cámaras, la diferencia entre una vida de pues una persona que trabaja regularmente y un emprendedor, ¿verdad? Creemos que el emprendedor siempre tiene la cabeza en 1000 cosas, ¿verdad? Bueno, la gente que trabaja normalmente también. Pero, ¿usted qué experiencia tiene de su vida antes de emprender a la de durante, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál fue un antes y un después en su perspectiva de las cosas? Sí, son totalmente mundos aparte. Exacto. ¿Verdad? Son mundos aparte y hasta las conversaciones con las personas son muy diferentes. Y bueno, y tal vez sí me gustaría como dejar algo claro porque algunas veces se malinterpreta. Ahora es que como que en redes sociales se ha satanizado el tema de ser empleado y ahora solo los emprendedores son los cargas, sí, ¿verdad? Sí. Y no es así, o sea, ser empleado también está bien, no está mal. Y de hecho, que si su trabajo le gusta, es un trabajo digno y lo que le ayuda a sostener a su familia, está súper bien. Pero claramente hay diferencias que no podemos negar. Un empleado básicamente lo que hace es intercambiar su tiempo por dinero y por un dinero fijo, ¿verdad? Es un techo y listo. Cuando uno tiene negocios no hay techo. Y dependiendo de cómo uno vaya de alguna manera sistematizando algunas cosas,
pues va subiendo, ese techo va subiendo. El que es empleado no, y pues tal vez de pronto en algún momento hace algunas horas extras y algo sube, pero siempre va a ganar lo mismo. Cuando uno tiene negocio no es así, no hay límite. Entonces es una diferencia pues bastante tangible que le permite a uno tener una vida diferente. Sí, de hecho es curioso porque yo hay veces que veo como el emprender como dos límites, como dices, sumamente extremos. O sea, al final la gente o las personas en sí piensan que es como un proceso lineal o que siempre, como decíamos, como que a veces ya se llega a este punto y ya aquí no tengo que hacer absolutamente nada más, no tengo que investigar o seguir avanzando, y al final pues en el mundo en el que estamos y que todo sea tan digitalizado y globalizado, pues un video hace que una persona se vuelva famosa en cuestión de 15 minutos, en cuestión de un día alrededor del mundo. Entonces al final creo que hay que aprovechar eso. Y de hecho yo le comentaba a Eric antes de iniciar, que la parte de redes sociales pesaba mucho actualmente, pero que a mí me interesaba mucho como conocer al respecto de qué fue verdaderamente como esa idea, o si hubo como mentores o personas como en las cuales te fijaste en algún momento para llegar a esa marca personal, o como a crear esa marca personal. Porque pues ahora que nosotros tenemos el podcast y demás, y hemos visto pues bastantes negocios en general, siempre hay como un punto de inflexión en el cual uno toma la decisión de iniciar y ya enfocarse totalmente. Y al final me encantaría como verlo desde la perspectiva de alguien que ya tenía, por decirlo así, un negocio que le estaba generando. Como dices, pues el negocio ha crecido durante los últimos 5 años y ha ido muy bien. Pero ¿qué es verdaderamente eso que a Mario lo hizo como por dentro? Decir, yo quiero como que mi marca personal sea reconocida y que tal vez pueda generarme o monetizar esta parte. Sí, bueno, en el caso mío la marca personal pues ya no tiene que ver con parrilla, ya es un tema, es que es vacilón porque antes de Brujo Parrillero, como les comenté al puro inicio, yo tenía una situación pues difícil con una hipoteca y todo el asunto. Entonces yo empiezo a leer todos estos libros. Yo realmente siempre he sido súper ordenado con mis finanzas, yo nunca tuve una deuda, nunca, cuando tuve carros se compraron a contado. Siempre mi papá es una persona muy ordenada, entonces eso pues me lo enseñó. Yo realmente en esa parte sí había sido muy ordenado y me gustaba ayudarle a las personas en eso. Ajá. Cuando fue lo de la hipoteca, pues fue como tal vez, no me gusta decir error, porque eso fue lo que a mí, realmente esa deuda fue lo que me hizo crecer. Si yo no hubiera salido de la zona de confort en la que yo estaba, probablemente estaría igual que hace 5 años, ¿verdad? Pero pues en el caso mío, la hipoteca fue algo que me ayudó muchísimo y me hizo pensar qué hacía, estudiar. Entonces, en todo este camino, mientras he estado con la escuela, siempre estudiando finanzas personales, leyendo libros de emprendimiento. En este momento ya van más de 42 libros que he consumido de esos temas. Entonces, y no deja uno de aprender. Entonces yo dije, ¿por qué yo no le enseño a las personas cómo yo cambié mi vida? Porque a mí mi vida me cambió por completo. Y realmente con un poquito de orden y una guía y un conocimiento, pues uno puede hacer que una persona, tenerla de un lugar A un lugar B, poder llevarle y que cambie la vida. Entonces mi marca personal habla mucho de finanzas personales, cómo organizarnos en ese tema. Habla de emprendimiento también, porque yo al final me he dado cuenta que con el conocimiento que tengo, ya uno empieza a ver, y a ustedes les va a pasar, o ya les está pasando, ya empiezan a ver negocios en todo lado, porque ya empiezan a estudiar, ya están metidos en este ambiente. Antes no, antes yo no veía negocio en ningún lado. Algunas personas me dicen, es que yo tengo muchas ganas de hacer algo, pero no sé qué hacer. Entonces yo siempre le digo, empiece a leer libros, empiece a educarse en el tema. Ya su mente se expande, entonces usted empieza a ver negocios en todo lado. Mi marca personal habla de emprendimiento y de finanzas personales, porque ahí es donde yo creo que uno logra un cambio real en la vida. Cuando ya uno tiene las finanzas sanas, créanme que es algo que se siente tan bien, uno vive tan tranquilo, todo en orden, todas las necesidades que uno ocupa están cubiertas. Entonces, pues la marca personal está en ese tema. Tengo muchos alumnos de la escuela de parrilla que son alumnos míos también en tema de finanzas personales e inversión. Entonces, pues ahí es totalmente el otro mundo que no tiene que ver con parrilla, pero que estamos desarrollándolo. Y es como un mismo modelo de negocio, digamos, que los dos son como academias. Más o menos, porque el tema de finanzas personales en este momento me parece
que para dar un muy buen servicio es algo más personalizado, o sea, es un 1 a 1, ¿verdad? En la escuela es un 1 a muchos. En cambio ahí, pues sí, en este momento estoy en 1 a 1, tengo unos proyectos ya de hacer algunos cursos virtuales para poder llegar de 1 a muchos y hacerlo más, pues más grande, pero en este momento sí es así como cuál es su situación, analizarla y ver un plan específico. En este tema pues también me he capacitado bastante. Hace poco llevé un curso de psicología de las finanzas en la Universidad de Cambridge de Estados Unidos y vieras que ese curso me gustó mucho porque fue como, siento que fue el punto que a mí me faltaba de entender un poco más la psicología de las personas y por qué es que toman las decisiones financieras que toman, claro. ¿Verdad? Al final, pues el tema de los números yo lo entiendo muy bien y yo le puedo hacer un plan para que usted salga rápido de la deuda, para que empiece a invertir y que en tanta cantidad de años pues ya tenga el monto que usted quiere. Eso es pura matemática, claro. Pero ahí yo sentía que había algo más. Yo decía, pero ¿por qué es que está costando? Si yo le estoy dando el plan que yo sé que funciona, porque yo lo hice, no es algo que leí y sé que, no, yo lo apliqué en mi vida y sé que funciona. Vi que no todos somos iguales. Entonces ese curso me enseñó esa parte de psicología que ya puedo entender por qué unas personas piensan diferente, por qué hay personalidades del dinero diferentes y cómo ayudarle mejor a la persona en ese aspecto. Interesante y vacilón eso, ¿verdad? Que uno con un poco de orden pueda pasar de A a B, incluso recibiendo un mismo salario, ¿verdad? Recibiendo el mismo salario, sí. Yo siempre le digo a las personas, el tema de emprender va a hacer que usted se acomode más rápido, pero con su salario usted lo puede hacer. Va a durar un poco más de tiempo, dependiendo de la situación que tenga, pues va a durar un poco más de años, pero se logra. Y lo que hay que tener es mucha disciplina, ¿verdad? Porque es muy fácil cuando... yo siempre lo veo como tal vez como cuando usted va al gimnasio, cuando va al nutricionista. El del gimnasio le hace su plan, el nutricionista le hace su plan para que coma bien, pero cúmplalo, sí, ya es muy fácil saber qué tengo que comer, qué tengo que entrenar, cómo tengo que usar mi dinero, pero cumplirlo, la disciplina, es lo que realmente cuesta un poco, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora usted nos está diciendo que los libros le han cambiado a usted la vida y le han abierto su mente. Yo personalmente no tengo el hábito de leer, me encantaría, porque hay mucha gente, la gente que lee siempre lo recomienda, entonces debe ser genial, ¿verdad? Es lo que se sabe. Si yo en este momento, bueno, es un caso real, quiero empezar a leer, ¿qué libros me recomienda usted para empezar? De los 42 libros, ¿cuáles libros lo han marcado usted? Sí. Que usted dice, esto fue un antes y un después. Bueno, como les dije al principio, aunque esté quemado, ese es un libro que a mí me abrió la mente. Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki. Ese es un libro que cuando uno está en cero y lo oye, o sea, le abre la mente en serio. Ese es un libro que es bastante bueno. A mí me gustó Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Es un libro muy bueno. Ahí todavía lo hace usted llegar a otro nivel todavía porque habla de temas ya un poco diferentes. Ese libro es como cuando ya de pronto ya uno tiene un negocio y quiere empezar a escalar o quiere empezar a pensar diferente, pues ese libro le ayuda. Y un libro súper importante, tal vez no tanto del tema de negocios, pero de vida en general, el Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos, porque al final todo es tener disciplina. Tener un negocio yo veo que no es tan difícil, no hay que ser tan inteligente como uno pensaría, pero lo que sí hay que tener es una determinación y unas ganas, que eso es lo que cuesta, ser disciplinado todos los días. Si todos fuéramos así, o sea, sería más fácil, todo sería más fácil, pero la disciplina es el punto ahí, el punto clave para que todo salga bien. Con disciplina usted va a lograr lo que quiera, es que lo que sea que usted se proponga lo va a lograr, pero tiene que tener disciplina. Creo que es una de las cosas que más nos han comentado o lo hemos hablado más con todos los invitados. Creo que se requiere mucha disciplina, al contrario de pensar que el ser el propio jefe de uno iba a ser más sencillo. No. Definitivamente no, es 10 veces más difícil y más cansado y más pesado. Y creo que sí, creo que al final la clave para todo en sí en la vida es la disciplina, la constancia. La mentalidad. Y la mentalidad. La mentalidad, ahí inicia todo, porque lo primero que uno tiene que hacer es creérsela a uno, porque si hay algo que pasa mucho en esto en los negocios, y yo lo cuento, le pasó a Jesús, o sea, la famosa frase, nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Le pasó a Jesús siendo el Hijo de Dios, no lo que hicieron en su pueblo. Pasa lo mismo en los negocios, cuando usted está iniciando,
las personas, no todas, ¿verdad? Pero tal vez personas que usted conoce, de pronto algunos amigos no creen en uno. O sea, porque tal vez lo conocen a uno con un pasado, pero no creen que uno puede evolucionar, que uno puede aprender habilidades, que puede monetizar, que le puede ayudar a demás personas. Entonces, donde uno tal vez creía que iba a haber algún apoyo, pues se da cuenta que no, ¿verdad? Que no es así. Las personas que no lo conocen son de pronto las personas que confían un poco más en usted. Y pasan muchas cosas. Yo veo que, por ejemplo, tal vez muchas personas tenían algún sueño, tenían alguna idea, y por un mal comentario que le hicieron ya botaron todo, ¿verdad? Y uno dice, pucha, tal vez ese comentario, si no hubiera existido, él lo hubiera desarrollado, hubiera seguido. Entonces, siempre le digo a esos emprendedores, no tienen que hacer caso a lo que les digan. Sigan con sus sueños, sigan trabajando con disciplina, que el objetivo que quieren se va a dar, en algún momento se va a dar. Qué importante es esa parte de como no escuchar las voces externas, ¿verdad? Y verdaderamente ser como consciente de que al final es un camino como para cada uno distinto y que verdaderamente lo que los demás digan no va a tener como repercusiones en lo que yo haga en mi día a día. ¿Has enfrentado esa parte como...? Sí, claro, sí, o sea, mucho, tanto, y inclusive hasta uno se quiere sabotear un poco, porque cuando yo quise hacer ahora este nuevo proyecto, yo mismo decía, pucha, pero que yo soy bastante conocido en lo que se puede decir en el tema de escuelas de parrilla, pero en finanzas no. Pero yo sé que soy muy bueno, que de hecho mi inicio es ese, ¿verdad? Es mi inicio, sí. De hecho la escuela es un éxito porque tiene muy buenas prácticas de educación financiera, ¿verdad? Entonces yo sé que puedo hacerlo, entonces yo mismo me saboteaba. Yo, ¿será que van a confiar en mí? Porque ellos me vieron cocinando súper bien, pero ahora como, ¿verdad? Entonces fue un pleito interno que yo tenía. Una cosa es una costilla y otra cosa es una cuenta bancaria. Exactamente, pero al final yo una vez oí una frase que yo trato de aplicar, que como uno hace una cosa, hace todos. Entonces, la excelencia aquí en la escuela también yo la aplico en esta parte de marca personal, ¿verdad? Es la misma persona que está detrás de eso, ¿verdad? Entonces, pues todas esas buenas prácticas, tener todos esos cuidados con los clientes, los tengo igual en este otro aspecto. Entonces, pues va bien. Sí, claro, van de la mano. No, más bien, Mario, al final, bueno, para nosotros siempre es sumamente enriquecedor y pues interesante hablar con personas que son emprendedoras verdaderamente. Tal vez como si volviéramos en el tiempo hace 5 años y pudieras como hablarte a ti mismo, sentado tal vez al frente del espejo y tú pudieras darte un consejo al respecto de qué decisión tomar, si iniciar con el proyecto o qué hacer. ¿Qué sería algo que te gustaría como decirte a ti mismo ahora que ya has pasado pues todo el proceso? Bueno, yo haría algunas cosas diferentes, ¿verdad? Porque siempre uno en el proceso pues va ajustando. Con el conocimiento que tengo ahora, si pudiera decírmelo, tal vez haría algunas cosas diferentes en la escuela, en marca personal también. Algo importante que me gustaría decirme es que, por ejemplo, en el tema de ventas, la venta es muy emocional, ¿verdad? Y no sé si ustedes lo han visto, pero un porcentaje bueno de ventas es un 20% de cierre. Bueno, ¿verdad? Hay porcentajes excelentes que van más ahí, pero digamos, ya usted puede decir que es un vendedor bueno si tiene un 20%. Entonces, imagínese, si yo ahorita tengo más de 2,000 alumnos, quiere decir que 8,000 personas me dijeron que no. Entonces eso es un golpe, saber que usted está días atendiendo mensajes y al final usted gastó el tiempo y no le responden, y son golpes. El tema de la venta es muy emocional. Cuando usted la pega y hace bastante matrículas en un día, uno se siente súper bien, pero no todos los días son así. Entonces eso es algo que uno tiene que manejar como emprendedor, ¿verdad? Que mucha gente le va a decir que no, y si uno se rinde con el primer no, o con los primeros 100 nos, con los primeros 1,000 nos, y no, ¿verdad? Entonces no se va a dar. Entonces es una parte pues que hay que saber manejar, y me gustaría decírmelo porque ahí es donde tuve un gran apoyo, que es mi pareja, Rebe. Ella es como mi paz, ¿verdad? Yo soy una persona como muy acelerada, que todo lo quiero ya, y como no se me da, me estreso, y ella era siempre como mi freno, como tranquilo, ahí vamos, poco a poco. Entonces, pues esa es otra parte importante, ¿verdad? La persona que uno tiene a la par es muy importante. A usted, su pareja, lo
lo eleva totalmente o lo puede hundir, ¿verdad? Entonces es algo también importante. La persona que uno tiene a la par es muy importante. Y también claramente tuve apoyo de mi familia, mi mamá, mi papá, ellos han estado ahí también ayudándome en temas. Entonces, pues es algo importante de quién se rodea uno. En este camino de emprendedor, algunas veces también es solitario porque de pronto no tenía muchos amigos, pero como uno ya cambió la mentalidad, ya no empata en muchas cosas. Entonces pues ya no tiene tantos amigos y los que quedan ya, cuando uno quiere hablar de lo que le gusta, ya nadie hace clic con eso. Entonces, lo ve a uno como raro. Sí, lo ve a uno como raro. Mira qué raro, ya Mario ya no sale tanto como antes o ya no sale nunca, pero es porque uno está creando cosas y algunas veces las personas no entienden eso. Entonces, pues el círculo es muy importante. La red de apoyo. La red de apoyo. Uh-huh. De hecho, nosotros siempre intentamos después de cada episodio recopilar como qué fue lo que aprendimos, ¿verdad? De las cosas más destacadas han sido la red de apoyo. Uh-huh. Entonces, parte de lo que destacamos hoy también es la parte de la mentalidad. A mí me llama mucho la atención que la parte de la mentalidad con los emprendedores no había sido tan fuerte como lo ha sido hoy, ¿verdad? Porque usted, por lo que nos está comentando, la mente lo es todo. Totalmente. O sea, tal vez las personas que hemos tenido la oportunidad de tener, muchos han sido como, sí, nace una idea, voy tras ella, ¿verdad? Y se ha dado. Pero esa persistencia, esa disciplina, a veces uno tiene que nadar contra marea. Entonces, hoy, literalmente yo creo que nos llevamos la imagen suya como un emprendedor, ¿verdad? De que entiende todo lo que es los sacrificios, tanto a nivel físico, económico, mental, ¿verdad? No quedarse estancado. Y yo creo que del episodio tenemos muchísimo que aprender. Voy a leer los libros que me recomendó. Ahí le puedo pasar una lista de 42. Sí. Y de hecho nos gustaría, como si usted tiene como alguna frase que a usted lo marcó, nos gustaría que nos marque de la misma forma. O sea, lo que hemos hablado es disciplina, es que es disciplina. Muchas veces nos vamos por el tema de que es que tal vez no soy tan inteligente, porque yo he oído ese tipo de comentarios, ¿verdad? De personas que no, es que yo no soy así, yo no sé qué hacer, pero es que la disciplina lo es todo. Hay algo que sí, tal vez me parece muy importante recalcar, porque este es un podcast que lo van a oír emprendedores o personas que quieren iniciar negocios, y es que a mí me ha pasado que las personas me dicen, yo tengo todas las ganas, como les comenté ahorita, pero no sé qué hacer. Entonces, ¿qué pueden hacer? Aparte de los libros, hay 2 habilidades esenciales que tienen que aprender cualquier emprendedor. Entonces, si usted todavía no sabe en qué se va a desarrollar, empiece a estudiar ventas. Porque la venta es un método, ¿verdad? Entonces, esa es una habilidad súper importante. La segunda habilidad es la comunicación. Si usted todavía no sabe qué hacer, pues no importa. Empieza a estudiar ventas, empieza a estudiar comunicación, cómo expresarse, hablar en público. A usted le abre las puertas muchísimo. Yo siempre les cuento a algunas personas cercanas que cuando yo estudiaba en la universidad, en todas las materias había que exponer algún tema. Y yo era el peor. Yo era el peor, en serio, yo se los digo. Y la gente me dice... ¿Introvertido tal vez no introvertido, pero es que los nervios me ganaban. El famoso factor cámara. Sí, los nervios a mí me ganaban. Y entonces, ¿qué pasaba? Que yo hacía, las exposiciones mías eran pésimas. Y la gente a mí me dice, no, hombre, yo también soy malo. Yo digo, yo le juro que usted no era tan malo como yo. Y lo que pasa es que todos, cuando vamos a hablar en público, tenemos nervios. Todos. La persona que lea que no tiene nervios es mentira. Lo que pasa es cómo reaccionamos a los nervios. Yo tenía una reacción pésima. Eso fue algo que a mí, irónicamente, me empecé a desarrollar dándole capacitaciones a grupos de personas. Y yo en los primeros grupos, Rebe les puede contar, yo estaba, con una mesa y mi pierna me hacía así. Y yo ya tenía ese tic. Y yo digo que ellos no me veían porque la mesa me tapaba, pero tal vez sí me veían. Y yo estaba luchando con eso. Entonces realmente sí se puede. El tema de hablar en público, la comunicación, es algo que si no se tiene tal vez tan fluido, o que ya hay personas que lo traen súper bien. Yo no lo traía para nada. Tampoco es que soy buenísimo, pero algo he logrado hacer, ¿verdad? Eso es algo que se trabaja. Y para un emprendedor es súper importante aprender a comunicarse. Si no saben qué hacer todavía, ventas y comunicación es un buen inicio para tener buenas bases hasta que ya deciden en qué negocio se quieren desarrollar. Qué buen consejo. Verdaderamente creo que
este consejo le puede salvar muchas carreras, matrículas a papás en general. Un montón de veces que uno con 18 o 17 años está iniciando la universidad y no sabe qué hacer verdaderamente, no sabe qué estudiar, y muchas veces elige lo primero que más o menos uno vio, que le gustó, que le aconsejaron. Pero creo que es un muy, muy, muy buen consejo. Creo que actualmente pues sabemos que cualquier empresa lo que más quiere es generar utilidades, entonces pues usted saber cómo generarlas y cómo hacerlo, tal vez como decíamos, de una forma más rápida o en inversiones y demás. Y es sumamente positivo tal vez para nosotros tener a alguien que tenga tanto conocimiento, tanto en lo que viene siendo un negocio como de comida, como vendría siendo ya la parte de un negocio pues de ayuda financiera o ayuda en la parte económica. Tal vez como para ir cerrando, Mario, me imagino, no lo he vivido, pero me imagino que la vida cambia mucho una vez ya entran en perspectiva pues los hijos, la familia y demás. Y como lo hablábamos al final de un hecho negativo, o negativo entre comillas, como lo hablábamos, que era la parte de la deuda, de la hipoteca que está de por medio, nace un proyecto que ahora 5 años después es lo que te da básicamente felicidad, que ha traído pues trabajo a otras personas, que incluso ha generado otros emprendimientos. Creo que es sumamente como retroactivo para las demás personas verlo y entender que muchas veces estamos a un paso de que la peor situación de nuestras vidas se convierta en realidad en la mejor como situación para nosotros. Lo que pasa es que cuesta mucho verlo y aceptarlo y como interiorizarlo, como el poder luchar contra eso. Y creo que es admirable también de nuestra parte pues ver a alguien que logró atravesar esos 5 años y que ahora pues tiene su Muchas negocio. gracias. Tal vez como para la gente, como qué sigue para Mario, cuáles son los planes futuros, en dónde vemos el negocio de aquí a 5 años o 3 años, en la parte también de la marca personal y la parte de los cursos de parrilla como tal. Bueno, en la parte de la escuela yo voy enfocado a tener la mejor escuela de Costa Rica en lo que es temas de capacitación de barbecue. Lo estamos logrando, ¿verdad? Entonces yo sé que eso va a pasar. Vamos paso a paso como todo. Yo no compito contra nadie, compito contra mí mismo. Y mientras yo sé que voy... pues me voy capacitando, voy adquiriendo más conocimiento, vamos a llegar a eso, ¿verdad? Entonces, pues es algo que me tiene muy feliz, que yo a veces digo, qué lástima que yo no inicié como ustedes tan jóvenes, ¿verdad? Porque este camino mío inició a los 30, 31, ¿verdad? Algunas veces digo, qué lástima. Otras veces digo, bueno, ese otro tiempo también hice otras cosas que no me arrepiento, pero es una parte que yo digo, bueno, si yo sigo a este ritmo, ¿cómo voy a estar de aquí a 10 años? Es muy interesante porque algunas personas ven los negocios solo en tema monetario y pues uno quiere generar ganancias, ¿verdad? Pero a mí la vida me ha enseñado que esto hay que verlo también como un juego, como un tema de logro. Entonces a mí me gusta mucho cuando logro algo, que sí, está la ganancia por lo que se hizo, está bien, pero tal vez cuando uno ya no tiene problemas de dinero, no está tan pendiente de eso, entonces me gusta más el logro. Eso es algo que sale me gusta mucho y me imagino la escuela en ese momento. Con la parte de marca personal me gustaría estar ayudando a las personas de toda América. La parte digital pues ayuda en eso. Entonces ya la barrera territorial no existe. Estamos a un Zoom de una persona en Argentina. Entonces pues en eso es que quisiera ir enfocado, ¿verdad? Es de admirar todo lo que ha logrado y lo que se planea a futuro. Me parece muy inteligente de agarrar como el mismo modelo de academia, digitalizarlo, expandirlo, ¿verdad? Borrar fronteras y al fin y al cabo seguir creciendo usted como emprendedor y como persona. Entonces nuevamente le agradecemos toda esta conversación súper enriquecedora, el cafecito que nos tomamos hoy, sumamente provechoso, y ojalá podamos tenerlo pronto y seguir conversando. Claro que sí, más bien muchísimas gracias por la oportunidad y éxitos en el podcast. Ahí lo pueden encontrar como el Brujo Parrillero en redes sociales, bueno, en Instagram, ¿verdad? Brujo Parrillero. Y la parte de la marca personal. Mario Rodríguez Aéreo. Así es, entonces ahí lo pueden buscar y pues no, ojalá más bien nosotros tengamos, yo le había dicho a Eric que me encantaría
un día llevar un curso, definitivamente. Súper bienvenidos. Entonces ahí de fijo estamos en contacto para ver si en algún momento se nos da. Y no, más bien muchísimas gracias por haber Muchísimas venido. gracias. Muy importante, tienen que venir con hambre porque vamos a comer demasiado. Bueno, No es problema. sí, por eso no hay bronca, todo bien. Buenísimo. Todo bien. Muchísimas gracias, más bien, Muchas Mario. gracias.